Buenos días. En la mañana de hoy estoy con el doctor. Doctor, ¿me hace un favor? ¿Me puede regalar su nombre completo y si me autoriza a poderle compartir esta, digamos, charla educativa para mis estudiantes y para servicio educativo? Bueno, buenos días. Mi nombre es Javier Rueda, soy médico de la UIS de hace más de 30 años y me especialicé en homeopatía en Argentina hace también unos 27, 28 años tengo de experiencia con homeopatía. Me dedico a la homeopatía exclusivamente, o sea, trato a todos mis pacientes solo con homeopatía. En homeopatía y en general en las medicinas alternativas, que no es lo mismo homeopatía que medicinas alternativas, o sea, hay muchas medicinas alternativas, pero la homeopatía es solo una de ellas. Hay otras, por ejemplo, el naturismo es otra, la terapia neural es otra, la acupuntura china es otra, el ayurveda, todo eso que hablan de bioenergética, de chakras, todo eso son otras medicinas alternativas, la quiropraxia, etcétera, etcétera, eso hay más de 100. Yo me dedico a una de ellas y más o menos todos pensamos igual. No exactamente igual, pero en muchas cosas coincidimos en las medicinas alternativas. Y lo que yo les quiero comentar es que nosotros pensamos diferente. Nuestro pensamiento no es igual al de la medicina convencional. Hay muchas diferencias. La primera diferencia es que para nosotros la medicina es holística. ¿Qué quiere decir eso? Que es un conjunto. O sea, cuando yo me enfermo, todo lo que está fallando es como todo el organismo. Entonces, si tengo 5 cosas, un ejemplo, por ejemplo, me duele el hombro, a la vez tengo un broto en el cuello, a la vez no duermo bien, tengo diarreas a repetición, un colon irritable y de pronto estoy lleno de verrugas. Puedo poner ahí lo que sea. Fuera de eso estoy lleno de miedos o de rabia, vivo furioso. Ahora, para la medicina normal, cada, cada cosa que yo nombre va a un médico diferente. En homeopatía vemos ese conjunto. Entonces, para la medicina normal, ese paciente tiene 5 enfermedades, tiene que ir a 5 especialistas. Para la homeopatía y para casi todas las medicinas alternativas, el paciente solo tiene un problema. ¿Cómo se llama ese problema? Se llama un desequilibrio. Un desequilibrio que hace que viva furioso, que de pronto tenga que ir al psiquiatra, que no duerma bien, que tenga un brote en el cuello, que tenga diarreas a repetición y que le duelan las articulaciones. Y el mismo desequilibrio produce todo eso. Y ese desequilibrio hay que corregirlo, hay que reequilibrarlo y lo hacemos en el caso de la homeopatía con un remedio. Ese remedio es individual. Entonces ahí les dije ya 2 diferencias. La primera diferencia es que para nosotros todo lo que está pasando es un solo problema. No son varios problemas, sino un solo problema. Y no solamente lo que está pasando, sino lo que ya pasó. Ejemplo, hoy viene un paciente que tiene artritis, pero ese señor tuvo orzuelos por montones. Cuando era joven le dieron como 30 o 50 veces orzuelos. ¿Será que eso tiene que ver con su artritis de hoy? Para la medicina normal tal vez no, para nosotros sí. O sea, la historia de enfermedades del paciente tiene que ver con lo que está pasando ahora. Lo que usted tuvo en el pasado tiene que ver con lo que está pasando ahora y todo está unido, lo del pasado y todos los órganos, incluyendo la mente. Y también tiene que ver todas las cosas que la persona ha vivido en su vida emocional, también tienen que ver con la salud física y con la salud emocional. De hecho, para nosotros los homeópatas no hacemos diferencia entre salud física y emocional. Simplemente hay personas que tienen más afectado su parte emocional y otros más afectados su parte mental. Pero, por ejemplo, el paciente que viene acá, que digamos un paciente viene porque le duele una rodilla, igual yo le pregunto si tuvo penas, fracasos, tristezas, si tiene miedos, cuáles miedos, le pregunto si tiene pesadillas, si duerme bien. Así solo venga por una rodilla, hay gente que me dice, doctor, pero todo eso me pregunta usted para curarme la rodilla, sí, porque
De pronto la clave está en la mente y no en la rodilla. A veces está solo en la rodilla, pero a veces está en la mente. Entonces yo tengo que conocer todo lo que está sucediendo en ese paciente. Y lo otro yo les dije que era individual. O sea, el remedio que cura a cada enfermo es individual, no es el mismo. ¿Qué quiere decir eso? Que si usted tiene, por ejemplo, 20 pacientes con asma, vienen acá a los 20 y yo seguro que a los 20 a cada uno le doy un remedio diferente. O sea, el que cura a Juan no cura a Pedro, porque son dos personas totalmente diferentes. ¿Qué quiere decir eso? Que la homeopatía busca el remedio de la persona y la medicina normal da el remedio de la enfermedad. Entonces, ¿yo qué busco? El remedio de la persona. ¿Qué quiere decir eso? Voy a ponerles el ejemplo del señor de la artritis que le conté que vino esta mañana. Entonces, el remedio de la enfermedad es el metrotexato y los corticoides y analgésicos antiinflamatorios que él toma. Eso es lo que le da al médico, el reumatólogo. El homeópata analiza que él es una persona que en su juventud tuvo orzuelos por montones a repetición. Cuando empezó la artritis, desaparecieron los orzuelos, empezó la artritis, pero a la vez él es una persona que se guarda todas las emociones. O sea que si tiene rabia no dice nada, si tiene tristeza no llora, si tiene miedo no deja que nadie se dé cuenta. O sea, se traga todas sus emociones y en homeopatía hay un remedio para esa clase de personas. Personas que se tragan todas sus emociones y que a la vez sufren de orzuelos. El remedio se llama estafisagre. Entonces, si ese paciente me llega con asma, se cura. Si me llega con artritis, se cura, desde que cumpla los requisitos de ser el remedio de la persona. No es la enfermedad, es la persona la que está enferma. Entonces, ahí vemos diferencias entre las dos medicinas. Y también tenemos diferentes pensamientos en la forma como nos enfermamos los seres humanos. Para nosotros, todo es como una cadena. O sea, usted empieza a enfermarse con cosas muy simples en la vida y al final de sus días termina con un cáncer o con un Alzheimer, con enfermedades muy graves y muy complejas que ya son a un nivel incurable. Entonces, les voy a hablar un poquito de lo que llamamos niveles de salud. No todos los seres humanos tenemos igual salud. La mayoría de seres humanos al nacer tenemos buena salud, no todos. Hay niños que desafortunadamente ya nacen enfermos. Entonces, los homeópatas hemos dividido como mirando qué nivel de salud tiene la gente. Hay gente que tiene buena salud, digamos que podríamos hablar de 12 niveles. En el nivel 1 y 2 está la gente que es muy sana. ¿Qué es ser muy sano? Es esa persona que nunca va al médico, nunca sufrió de nada, ni de hipertensión, ni se volvió diabético, llega a los 100 años caminando, haciendo ejercicio, con su mente lúcida, y un día se acuesta a dormir y se muere, porque somos mortales. ¿De qué se murió esa persona? De muerte natural. No se murió de cáncer, ni se murió de asma o de POC, sino se murió de muerte natural, de más de 100 años o más de 95 años, con todas sus facultades completas. Esa persona, en ese nivel de salud, solo se enferma de lo exterior. ¿Qué quiere decir lo exterior? Se enferma de la piel y de las mucosas, y casi nunca se enferma de nada interior. ¿Por qué? Porque su salud es muy buena. Entonces, esa persona solo consulta porque le sale una verruguita, o porque le sale un broto que le rasca, le sale un honguito, y de ahí no pasa. O mucosas es boca, por ejemplo, un dolor de garganta, una flema, cosas sencillas que son fáciles de mejorar, y la mayoría de las veces se curan solas sin hacer nada. Después vienen las personas, cuando la persona pierde un poco de salud, entonces entra en el nivel 3 y 4. En el nivel 3 y 4 todavía hay muy buena salud. Ahí es donde están casi todos los niños del mundo. Los niños están en el nivel 1, en el 2, o en el 3 o en el 4. En el nivel 3 y 4 ya la persona se enferma internamente.
O sea, empieza a tener infecciones urinarias, empieza a tener diarreas, dolores de estómago, pero son cosas simples también. Y siguen los problemas de piel y mucosas, o sea, como que la enfermedad avanza a otros órganos. Después la persona se sigue enfermando, sigue perdiendo salud y se enferma de cosas más profundas. Después ya aparecen enfermedades más delicadas. Dependiendo de lo que uno haga, a una persona en nivel 1, 2, 3 y 4 son fáciles de curar. Por eso la mayoría de niños son muy fáciles de curar, porque su salud es muy buena en general. Después las personas, los seres humanos que se enferman, porque vuelvo y repito, no todos los seres humanos, hay gente que toda la vida se queda en el nivel 1 o en el 2 o en el 3 o en el 4 y llegan a viejos y todavía están en ese nivel. Cuando ya entramos en el nivel 4, 5, 6, la persona ya empieza a sufrir de cosas más internas, ya empieza a aparecer ya no solamente la gastritis, el colon irritable, que son como el nivel 3 y 4, sino empieza la persona a enfermarse, por ejemplo, de dolores de huesos, le duele una articulación, que tenga fibromialgia. Ya cuando uno tiene fibromialgia ya está en esos niveles, el nivel 4, 5, 6, 7. Que la artrosis, que el dolor de espalda, la persona ya tiene migrañas y va perdiendo la salud. Y después, si sigue perdiendo la salud, se enferma de niveles más avanzados. Por ejemplo, ya aparece la hipertensión, aparece la diabetes. Si sigue perdiendo salud, se le enferma un órgano, o sea, se le crece el corazón, el hígado se empieza a poner cirrótico, el páncreas deja de funcionar. Si sigue perdiendo la salud, el siguiente paso es el sistema neurológico. Entonces empieza a tener el temblor del Parkinson, se empieza a enfermar de Parkinson, de pronto un día se paraliza, tiene un ACV o empieza a sufrir de enfermedades neurológicas, la epilepsia, por ejemplo. Y después, si sigue enfermando y perdiendo su salud, ya llega a lo último, que son las enfermedades graves, gravísimas, como el cáncer, como el Alzheimer. Y ahí en las personas más enfermas podemos poner también a los esquizofrénicos, que ya están en el último nivel de salud y son de las cosas más difíciles de curar. La gente con SIDA, con enfermedad de SIDA, o sea, ya con la enfermedad, no con el diagnóstico serológico, sino ya con los síntomas de la enfermedad, también ya están muchos de ellos en el último nivel de salud. Entonces, en cada nivel pasan cosas diferentes. Obviamente, si usted está en el nivel 7, el objetivo es llevarlo a un nivel 4 o a un nivel 3. Y si nos va súper bien, pues llegar al nivel 2 o el 1. No siempre lo logramos. Cuando ya se pasa el nivel 10, ya son enfermedades muy graves. Y son muy difíciles de curar. Y muchas veces después de ese nivel ya no tienen cura. Ni con homeopatía ni con nada. Son personas que solamente los podemos paliar, pero porque ya no tienen cura. Bueno, en cada nivel hay una forma para saber en qué nivel está uno. Es la fiebre. ¿Qué pasa con la fiebre? La fiebre aparece cuando hay una infección y la fiebre aparece porque el cuerpo se defiende de la enfermedad. Y la fiebre aparece, el cuerpo la hace para eliminar la bacteria, produce la inflamación, produce el dolor, la temperatura, y la persona se recupera. Entonces, hay gente que nunca le da fiebre. ¿A quiénes nunca les da fiebre? Les voy a decir, solamente a los que están en el primer 1 y 2, o sea, que tienen súper buena salud, nunca les da fiebre. O a los que están en los últimos niveles, del nivel 7 hacia allá. Las personas que están del nivel 7, 8, 9, 10, ya no vuelven a tener fiebre. Entonces usted conoce un diabético, por ejemplo, y nunca le da fiebre. Dice, doctor, yo hace 20 años que no tengo gripa, ni me da gripa. Un artrítico le dice lo mismo, o un cardiópata le dice lo mismo. Nunca les da fiebre.
Un asmático o un EPOC, por ejemplo, nunca les da fiebre. A las personas normales, a los que estamos en mejor estado de salud, nos da una fiebre, aunque sea una vez al año o cada 2 años, pero corta y no grave, no una fiebre grave, sino una fiebre corta, digamos, de una virosis, de una diarrea, que dura 1, 2, 3 días y se va sola y la persona sigue bien. No me refiero a las fiebres graves, sino a fiebres normales, pequeñas, que el cuerpo se está defendiendo de algo. Entonces, esa es una forma de saber más o menos en qué nivel de salud estamos. En cada nivel de salud, voy a tocar este punto por la pandemia. En cada nivel de salud hay bacterias y virus. O sea, las bacterias y los virus que existen no atacan a las personas, sino cada nivel de salud tiene sus bacterias y tiene sus virus. Le voy a poner un ejemplo. En el nivel 1, la gente de nivel 1 y 2 solo son sensibles a cosas sencillas de bacterias y virus y hongos. Un ejemplo, los piojos. Los piojos solo le dan a personas con buena salud. La gente cuando ya empieza a perder la salud, así se acerque a alguien con piojos, es muy difícil que se le prendan. Porque los piojos uno los ve en los niños. ¿Por qué los vemos en los niños? Porque ellos atacan principalmente a la gente con buena salud. Lo mismo pasa con los hongos, digamos, sencillos de la piel, también atacan a la gente con buena salud. Pero hay hongos graves, muy graves. Por ejemplo, la aspergilosis. Bueno, no los voy a nombrar porque si no son médicos los voy a confundir. Los hongos graves que producen unas deformidades terribles en la piel, ellos solo afectan a personas con mala salud. Las bacterias lo mismo. Hay bacterias, las bacterias normales atacan a la gente con nivel intermedio de salud, digamos, por decir algo, la Escherichia coli, que es muy famosa, ella ataca a gente que no tiene tan mal salud. Pero si la persona ya se infecta con una pseudomonas, o esas bacterias que llaman intrahospitalarias, es que no tiene buena salud. Porque una persona con buena salud, yo por ejemplo, que tengo buena salud, yo puedo tocar una herida llena de pseudomonas, me unto, la limpio, digamos, suponiendo que lo hiciera sin guantes, y le aseguro que no se me prende. ¿Por qué? Porque mi salud es buena. Pero otra persona con mala salud, medio la huele y de una vez le entra al cuerpo, le da una sepsis y se muere. ¿Por qué? Quiere decir que esa bacteria solo penetra en los organismos bajos de defensas o que tienen mala salud. Si la persona tiene buena salud, no penetra. Les aseguro que no penetra. O si llega medio a penetrar, el cuerpo se defiende rápidamente y la elimina. Entonces, como ahora está de moda la pandemia del coronavirus, lo mismo pasa con el coronavirus. El coronavirus es una bacteria de mal estado de salud. O sea que solo va a atacar gravemente a los que tienen mala salud. Si usted está en nivel 1 o 2, así tenga 90 años, le aseguro que no se muere de coronavirus. Ya las estadísticas lo dicen, digamos, en Colombia van 50 personas, al día de hoy más o menos 50 personas mayores de 100 años ya tuvieron coronavirus. Mayores de 100. Se murieron 25 y 25 se salvaron. Y algunos de esos 25 ni siquiera fueron al hospital. Les dio el coronavirus, estuvieron en su casa y se recuperaron. Era gente de muy buen estado de salud. Entonces, ese virus, el coronavirus actual, solo ataca a las personas que tienen mala salud. A veces uno cree tener buena salud y resulta que no es buena, es mala. Ahí uno se puede equivocar. La gente con buena salud, vuelvo y les digo, solo se enferma de piel y mucosas. O sea, dolores de garganta, amigdalitis, flema en la nariz, problemas de piel, de cualquier clase de problema de piel. Pero por ejemplo, si usted tiene psoriasis, ese no es de nivel 1, ni 2. La psoriasis ya es como un nivel 4 o 5 o 6 de salud. Si usted tiene vitiligo, esas manchas blancas en la piel, ese es como un nivel 7 de mala salud. O sea, no todo problema de piel indica buena salud. Son las enfermedades superficiales de la piel.
Las enfermedades graves de la piel indican mala salud, por ejemplo el pénfigo, que bueno, esa es una enfermedad que solo los dermatólogos la conocen o los médicos, porque es una enfermedad rara. Entonces, lo digo lo del coronavirus porque pues estamos en la pandemia y en la pandemia la gente que tiene buena salud debe estar tranquila si le da, porque no siempre les va a dar. Mira, hay estudios que demuestran que el 40% de los seres humanos no les va a dar coronavirus. Incluso 60 o 70 van a ser asintomáticos. O sea, el virus entra, no produce síntomas y la persona se recupera rápidamente. ¿Por qué? Porque su estado de salud es bueno. Si su estado de salud es malo, pues la persona tiene mucho riesgo de enfermarse y de fallecer. Obviamente, entre más sea su estado malo de salud. Dicen, se han muerto personas jóvenes, pero nadie ha estudiado a esa persona joven cómo era su estado de salud. Bueno, ahora voy a decir qué nos hace perder la salud. Porque yo dije, casi todos los niños nacen en buen estado de salud, en un estado perfecto de salud. No todos, hay niños que nacen enfermos. Pero ¿por qué los seres humanos vamos perdiendo la salud? Eso depende de varias cosas. Son más o menos 5 cosas que hacen que nuestro estado de salud cambie. La primera es la herencia. No es lo mismo que sus 4 abuelos murieron de 100 años, de nada, no sufrían de nada, entonces usted nace con una herencia excelente. No es lo mismo que su mamá y su papá se murieron de 30 años, ambos con cáncer, y entonces eso hace que uno ya no tenga de nacimiento un buen estado de salud. O sea, la herencia influye demasiado. Si toda su familia, si sus 4 abuelos fueron diabéticos y su papá y su mamá son diabéticos, pues yo seré diabético. Es casi inevitable. La herencia influye demasiado. La herencia no la podemos cambiar. Por ejemplo, tomando homeopatía, nosotros decimos que, por ejemplo, esa repetición de que todos tienen diabetes, tendría uno que tratar a ese paciente y a los hijos y a los hijos y a los nietos. Y por allá cuando uno trate a los nietos, ya la siguiente generación no tendrá diabetes. O sea, es algo muy, 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 muy difícil de curar eso. Entonces, la herencia es el primer factor de por qué tenemos buena o mala salud. El segundo factor, todo el mundo lo conoce, que es la alimentación. De eso no voy a hablar mucho porque se ha escrito demasiado. No es lo mismo la persona que consume azúcar al que no consume azúcar. Es una de las cosas más malas para perder la salud, es el consumo de azúcar. La dieta, no me voy a extender en eso, es el segundo factor que influye en tener buena o mala salud. Y dentro de la dieta voy a también a meter lo que entra al cuerpo. O sea, el aire que respiramos. No es lo mismo el que vive en una zona contaminada o cerca de una fábrica de carbón al que vive en el campo respirando aire puro todos los días. No es lo mismo. Eso hace que la salud cambie. El tercer factor es el ejercicio. Es cierto, el ejercicio mejora la salud. De eso no hay ninguna duda. De hecho, en esta epidemia de coronavirus, los que hacen ejercicio ya se sabe que tienen mucho menos riesgo de contagiarse y morir que los que no hacen ejercicio. El ser humano nació para hacer ejercicio, no nació para ser sedentario. El ser humano lleva 1 millón de años en el planeta. Hace 100 años que el ser humano empezó a volverse sedentario. O sea, durante 999.000 años de la historia de la humanidad no éramos gente del campo, gente de hacer ejercicio, de estar activo las 24 horas. Y el no hacer ejercicio nos enferma. El cuarto factor es casi el más importante. ¿Por qué perdemos la salud? Por la parte emocional. Si ustedes me preguntan qué es lo que hace que un ser humano pierda más la salud, es el cuarto. O sea, las cosas emocionales mal manejadas, los duelos mal hechos. Siempre que viene un paciente con una enfermedad grave, llámese cáncer, lupus, artritis, incluso Parkinson o algo neurológico,
pongámosle un 80-90% de las veces, si yo hago un buen interrogatorio, esa persona me va a contar que hace un año, que hace 2, que hace 3 le ocurrió algo terrible. Por ejemplo, se le murió un hijo, perdió un dinero grandísimo, perdió la reputación, la gente empezó a hablar mal de él, se le vinieron miles de problemas, se quedó sin trabajo, pensó que iba a morir de hambre y cosas así, cosas terribles. Sobre todo la muerte de seres queridos, las penas. Entonces la forma como hacemos los duelos, porque es inevitable que nos sucedan cosas malas, siempre nos van a ocurrir cosas malas. Pero aquí a este consultorio yo he atendido gente que le dice a uno, doctor, yo vi matar a mi mamá y a mi papá, los mataron delante mío. Una paciente me lo dijo, ¿y qué pasó? No, desde ese día no tengo paz, hace 10 años y lloro todos los días y no duermo y me enfermo y vivo triste y lloro, bueno, 10 años sin haber superado ese duelo, que fue algo terrible. Esa persona se va a enfermar y está súper enferma. De pronto vino otro señor y me dijo lo mismo, doctor, yo vi matar a mi mamá y a mi papá, ¿y qué pasó? No, pues terrible, lloré. Y como a los 2-3 meses yo dije, no, hay que salir adelante, hay que seguir la vida. Y ya, seguí. Y pues algo doloroso en mi vida, pero ya lo superé. Entonces fíjense que el mismo suceso a cada ser humano nos afecta de una manera diferente. Eso indica cómo está la salud mental de esa persona. Y cuando suceden esas cosas y la persona hace mal el duelo, es cuando pierde la salud. Entonces usted puede estar en el nivel 2 y de pronto, ¡pum!, salta al 5. O salta al 7, o sea, sin ir progresivamente, sino pega un salto, y a veces, desafortunadamente, la gente salta al nivel 10, 11, o sea, le aparece un cáncer después de un duelo mal hecho, y desafortunadamente fallece. Esas personas jóvenes que han fallecido, nadie nos ha dicho si eran alcohólicos, nadie nos ha dicho si tuvieron penas, si tuvieron tristezas, cómo era su herencia de salud. Pero yo estoy seguro que no tenían muy buena salud, aún siendo jóvenes. Bueno, el último factor que hace perder la salud son los malos tratamientos. Ese es algo más difícil de entender y de explicar. Todo el mundo sabe de la iatrogenia. La iatrogenia es, por ejemplo, que a usted le operan la vesícula y cuando lo operaron de la vesícula le rompieron el colon. Y entonces tocó volverlo a operar y la persona de pronto hasta se muere por culpa de que el médico cometió un error como cualquier ser humano. No lo culpo, simplemente somos humanos y podemos cometer errores. A veces, por ejemplo, una de las mayores causas de vómitos de sangre, que en medicina se llama hematemesis, son las pastillas que uno toma. La droga que uno toma para el dolor del hombro, de la rodilla, produce sangrado y a veces produce la muerte. Y así, o sea, hay gente que se muere de los tratamientos y no de la enfermedad. Pero no solo eso, también me refiero a los malos tratamientos, es cuando la gente trata cosas simples sin necesidad. Un ejemplo, suponga que usted comió mucho y se siente lleno, se siente indigesto, es la palabra. Entonces hay gente que inmediatamente se toma un omeprazol, se toma fuera de un Alka-Seltzer o cosas de frutas, se toma un omeprazol o más pastillas, o dice no, me voy a purgar y empieza a tomar metronidazol y una cosa y otra. ¿Y qué tenía que hacer ese ser humano? Nada, esperar, eso se va solo. De pronto tómese una agüita de alguna plantica, o no, simplemente espere, no haga nada, eso se va solo. ¿Para qué se pone a meterle omeprazol a su cuerpo? ¿Para qué se pone a meterle metronidazol o una purga? Muchas veces autoformulado. Hay gente que, un niño le sale un broto de calor, eso no tiene importancia. Entonces la gente le echa una crema con corticoides, va al de la farmacia y el de la farmacia siempre le saca una crema con corticoides. Eso hace que los seres humanos perdamos salud.
¿Por qué? Porque ese broto era una forma de defenderse el cuerpo de algo que estaba mal, que era el exceso de calor. Lo quitamos, el cuerpo no se defiende, eso se queda dentro de uno. Cuando uno no se defiende de algo, se queda dentro de uno y uno así va perdiendo salud. Nosotros los homeópatas somos enemigos a morir de las cremas con corticoides. A todos los pacientes que vienen acá yo se las prohíbo. Sobre todo para cosas sencillas. ¿Por qué? Porque hemos visto, por ejemplo, los asmáticos tienen alergia. O la gente con rinitis también tiene alergia. Pero si usted se pone a mirar, esa persona, cuando alguien dice tengo alergia, la alergia no está en un solo sitio. Muchas veces sí, pero no siempre. O sea, la gente tiene alergia en los ojos, conjuntivitis, la nariz, rinitis, de pronto sinusitis, le rasca la garganta y también le aparecen brotos en la piel y de pronto también es asmático o de pronto se le hincha la laringe o los labios, que es otro nivel de alergia. La enfermedad es la misma. Pero cuando apareció, generalmente apareces en la piel y ahí está en un nivel de salud leve. Si usted se pone a meterle corticoides, usted quita el broto, digamos, se brota acá, usted se echa un corticoide, quita el broto, pero los mecanismos que produjeron la alergia siguen dentro de uno y vuelve y aparece, vuelve y se echa corticoides, vuelve y aparece, vuelve y se echa. ¿Y qué pasa? Llega un momento en que ya no aparece, ¡pum!, se corre de sitio, se va a la nariz y la persona se vuelve rinítica o se vuelve asmática. Y esa es una de las razones de por qué vemos tantos riníticos y tantos asmáticos, porque la gente usa las cremas con corticoides como si fueran... Y la mayoría de las veces le aseguro que no es el médico el que se las da. Ellos mismos se la formulan, encontraron el tubito que algún día en la casa y se lo echaron, o va al de la farmacia, y el de la farmacia sí, ese sí siempre le saca una crema con corticoides, porque él no sabe medicina. El médico normal sabe medicina y muchos sí la formulan mal formulada, pero muchos se abstienen porque saben de los efectos secundarios. Bueno, voy a hablarles ahora un poquito ya hablé algo de la pandemia. ¿Y qué piensas del doctor, del colocarnos nosotros, por ejemplo, las personas sanas como tú y yo, que pues nos cuidamos mucho? Yo me cuido con los dos primeros factores que tú dijiste, me han dicho con el 4 y hasta el 5 que me dijiste. El uso, yo tengo un colegio campestre, en donde hay muchos árboles. Yo puedo quitarme el tapabocas dentro de mi colegio, que tengo muchos árboles, pero inmensos, que me dan, y hago el distanciamiento que me corresponde. Bueno, en esta pandemia yo no soy epidemiólogo, pero soy médico y he leído mucho. Lo importante es el distanciamiento. Exacto. Si yo estoy acá y la persona más cerca mío está a 5 metros, yo puedo estar sin tapabocas, pero si yo veo que se va a acercar, me pongo el tapabocas. O sea, de todas maneras el tapabocas ha evitado muchas muertes y yo pienso que es importante que la gente lo use. Y obviamente todo eso ya se sabe, que los sitios cerrados es donde, y sobre todo que el aire esté recirculando, o sea, que haya un aire acondicionado, son donde más se contagia la gente. En cambio, un sitio abierto, donde las ventanas estén abiertas, donde el aire fluya, el contagio es muy poco probable. Puede ser que ocurra, porque en medicina no hay nada que sea totalmente 100%, que uno diga con absoluta seguridad 100%, no, siempre hay algo que se escapa, entonces, pero la probabilidad es muy pequeña. Nosotros en homeopatía, la homeopatía tiene 200 años, la homeopatía lleva 200 años tratando epidemias. De hecho, nosotros los homeópatas existimos gracias a los buenos resultados de la homeopatía en las epidemias. Les voy a explicar un poquito esto. Un día, un médico, el primer médico que descubrió la homeopatía, que se llamaba el doctor Samuel Hahnemann, él descubrió la homeopatía y publicó su trabajo en una revista científica porque él era médico. Y en esa revista científica nadie le paró bolas, como decimos los santanderianos. Por ahí recibió 2 o 3 comentarios, cartas de otros médicos que leyeron la revista y no, nadie le puso atención.
Pero él siguió investigando y de pronto hubo una epidemia de una enfermedad muy grave que había en esa época que hoy casi no existe, se llama la escarlatina. La escarlatina llegó a la ciudad donde él estaba trabajando y había una mortalidad en esa época no habían antibióticos. Hoy en día la escarlatina se cura muy fácil con antibióticos, pero en esa época no. Entonces la escarlatina tenía una mortalidad del 80 al 90%. Resulta que él trató más de 100, 200 pacientes y no se le murió ninguno. Entonces eso hizo que inmediatamente todos en el pueblo comentaron y los médicos, amigos, vecinos, dijeron, oiga, pero ¿cómo así que a nosotros se nos murió el 80% y a usted ninguno? Entonces, ¿qué está haciendo? ¿Eso qué es? Después vinieron más epidemias. Por ejemplo, hubo la epidemia de cólera que llegó a Francia, llegó a toda Europa traída de Rusia. Cuando Napoleón fue derrotado en Rusia, él regresó y él trajo una epidemia de tifo y de cólera. Estoy hablando de 1820, más o menos, 1815. Y fueron epidemias gravísimas. Y la homeopatía trató cientos de pacientes de tifo y de cólera con muy buenos resultados. Bueno, en esa época la mortalidad del cólera era del 90%, con homeopatía fue del 6%. Imaginen ustedes, 90 frente a 6 es del cielo a la tierra. Y no fueron uno ni dos, fueron cientos de pacientes. Eso hizo las epidemias y los resultados de la homeopatía en las epidemias hizo que en menos de 30 años el 30% de todos los médicos de Europa de esa época formulaban homeopatía. Se volvieron homeópatas. Y todo el siglo XIX la homeopatía se difundió por el mundo. Hoy en día todavía hay mucha homeopatía en el mundo. En el siglo XX la homeopatía empezó a desaparecer del mundo. El siglo XIX fue el auge de la homeopatía. Siglo XX empezó a desaparecer. Le voy a decir por qué desapareció la homeopatía del mundo. Primero, porque la ciencia, la medicina convencional avanzó mucho. Llegaron los antibióticos, llegó la sepsis, la antisepsia, que antes no se conocía. O sea, el lavado de manos. Antes la gente no se lavaba las manos, porque no había la teoría de los microbios. Entonces, eso hizo que la medicina avanzara mucho. Llegó la cirugía, llegó la anestesia, que antes no había. Entonces, la medicina primero avanzó mucho. Ya en escarlatina no era necesario ir al homeópata, sino se le daba el antibiótico, que era muy fácil. Cualquiera sabía que la penicilina eliminaba la escarlatina. Y enfermedades que antes no se podían curar, como la gonorrea, como la sífilis, que eran terribles en esa época, ahora eran de fácil tratamiento con antibióticos. O sea, un avance de la medicina. Pero la medicina avanzó mucho, pero más que todo en enfermedades agudas, pero no en las crónicas. Eso hizo que en los años 60 la homeopatía y muchas otras medicinas alternativas, en los años 60, 70, 80, han vuelto a resurgir en el mundo. Hubo países donde la homeopatía casi desapareció, sobre todo Estados Unidos. Estados Unidos fue lo más curioso porque fue el país del mundo donde hubo los mejores homeópatas del mundo, estuvieron en Estados Unidos en el siglo XIX. Y después desaparecieron, pero allá desaparecieron, les voy a contar, por una ley. Salió una ley que se llamó la ley Flesner, eso es historia, hace 100 años fue esa ley. Y esa ley hizo que, porque en esa época habían 30 universidades de homeopatía que enseñaban medicina homeopática en Estados Unidos, y habían hospitales, muchos de los grandes hospitales que hay en diferentes ciudades, en Filadelfia, en Nueva York, nacieron como hospitales homeopáticos. Pero esa ley hizo que cerraran todas las universidades que enseñaban homeopatía, cerraron porque la ley los obligó a cerrar. De haber miles de homeópatas médicos en el siglo XIX, póngale que en 1960 no quedaban sino 10 en todo Estados Unidos, que eso no es nada. Ahora ha resurgido, pero obviamente, digamos, nosotros los homeópatas somos muy poquitos comparados con los médicos tradicionales. Por ejemplo, aquí en la ciudad pueden haber 2000 médicos.
médicos normales, médicos tradicionales, ¿cuántos homeópatas? Sobre todo homeópatas estrictos como lo soy yo, hay, por ahí habrán 5. Y que hagan medicinas alternativas habrán unos 50. 50 frente a 2000, pues somos minoría. Y usualmente ninguno trabaja en hospitales, no tenemos entrada a las universidades, sino trabajamos en el consultorio. Muy pocos países tienen mucha homeopatía. El país del mundo donde más homeopatía hay es la India. Porque Mahatma Gandhi era paciente de homeopatía, él estaba de acuerdo con la homeopatía y él la promulgó y hizo que, bueno, en la India sí hay más de 100.000 homeópatas, médicos homeópatas. Entonces, las pandemias, la homeopatía no se enfrentó solo a esta. La gripe española, la famosa gripe española que ahora tanto se habla de hace 100 años. Bueno, la gripe española tenía una mortalidad de los sintomáticos, ¿no? A los que le daba fuerte, sobre todo en los hospitales, tenía una mortalidad del 30%, mucho más que el coronavirus. Y con homeopatía se trataron más de 10.000, 30.000 casos. La mortalidad fue del 0,1%. O sea, fue muy bajita comparada. Pero ya en esa época la homeopatía estaba empezando a desaparecer de Estados Unidos, ya había poquitos homeópatas. En esta epidemia, todos los homeópatas, pues estamos tratando al coronavirus con homeopatía. No nos llegan los casos graves no nos consultan. Nos llegan los casos empezando y nos ha ido muy bien, no solo a mí, sino estoy hablando por los colegas de todo el mundo. Nos ha ido muy bien con diferentes remedios, pero como les dije, la homeopatía es individual. Entonces uno arranca con uno y dependiendo de lo que ocurra, a veces toca cambiar el remedio, de acuerdo a los síntomas. Y ya los casos graves, pues la verdad no los tratamos porque no nos llegan, no hay ningún homeópata trabajando en una UCI. Les voy a contar, por ejemplo, en Ecuador había un homeópata en un hospital, en una UCI, y él quería tratar a sus pacientes con homeopatía y hacer un estudio de darles a un grupo homeopatía y a otro no homeopatía para ver si había diferencia. Y dijeron, bueno, hágalo, pero tiene que tomar una póliza de $1 millón, una póliza de vida. Porque el homeópata no tiene $1 millón. ¿Quién tiene esa plata? Las multinacionales. Nosotros somos médicos del consultorio, médicos tradicionales que no tenemos los millones que nos piden para hacer esos estudios. Porque obviamente que desafortunadamente la salud, eso todo el mundo lo sabe, está permeada por las multinacionales, que son los que tienen el dinero y que desafortunadamente escogen. O sea, si hay un remedio bueno pero no les va a dar ganancias, no lo investigan. Digamos, si un remedio bueno para cualquier enfermedad no les va a dar ganancias, dicen, no, cierra esa investigación, no nos interesa. Solo investigan lo que les va a dar muchas ganancias. Desafortunadamente estamos en un mundo capitalista y así son las cosas. Tenemos que adaptarnos a ese mundo. La homeopatía es diferente, empezando la homeopatía, porque la homeopatía no existe la propiedad intelectual en homeopatía. O sea, si yo hago una investigación y descubro algo, yo lo publico para el bien de la humanidad, para que todos lo aprovechen. Si descubro una planta nueva, por ejemplo, que nadie ha usado, y le hago una experimentación y publico eso es para el bien de la humanidad, no es para mi beneficio, para mi bolsillo. Eso no existe en la homeopatía. Sí hay laboratorios que venden medicamentos homeopáticos y se lucran de eso, pero el tamaño de ellos es, yo creo que 1/1000ª comparado con las multinacionales de la medicina tradicional. No sé qué más me quiera preguntar. ¿Y qué piensas tú sobre yo vine aquí a buscarte pensando que tú podías, yo sigo al doctor Andreas Karlsson, un biofísico, y él habla sobre el dióxido de cloro. Tú
¿Has escuchado a Sí, tus colegas? Muchos de mis colegas usan el dióxido de cloro. Que es el CDS, que es Sí, diferente al MMS. eso. Muchos lo usan, yo lo respeto. La verdad, yo no lo uso. Yo no lo uso, ni puedo decir es bueno o es malo. No tengo opinión, porque no lo he estudiado a fondo. Yo nunca doy opiniones sin estudiar las cosas a fondo. Entonces, y pues como digamos, yo no lo estudio a fondo porque yo creo tanto en la homeopatía que para mí con la homeopatía es suficiente. Pero yo sé que no todo el mundo tiene la oportunidad de ir a un médico homeópata. Eso cuesta. Tenemos que vivir de nuestro trabajo. Entonces, hay gente que sí necesita cosas que, digamos, sean masivas, de difusión masiva. La homeopatía es individual. Por ejemplo, el mejor remedio para la pandemia es el remedio individual del paciente. Les voy a contar eso. Cada ser humano tiene un remedio individual, que nosotros los homeópatas lo descubrimos en la consulta. Ese remedio lo llamamos constitucional o remedio personal o remedio individual y le sirve para equilibrar su salud. ¿Se acuerdan que yo les dije que la persona que estaba enferma de 5 o 6 cosas, que no dormía, que vivía de mal genio, si yo le encuentro ese remedio, que es solo de él, esa persona empieza a dormir mejor, se le quita el mal genio, se empieza a curar de la artritis, empieza a desaparecer el broto, empieza a recuperar su salud y salta del nivel 7, 8 o 9 al 4 o al 3, y eso incluye el sistema inmune. O sea, el sistema inmune le empieza a trabajar mejor, o sea, las defensas. Pero hay que ir al consultorio para averiguar cuál es el de cada persona, porque cada persona cambia. Entonces, no todo el mundo tiene la oportunidad de ir a un consultorio, pagar la consulta, a que lo atiendan y a que le descubran su remedio personal. Entonces, ese es el mejor remedio. El segundo remedio es el remedio de la epidemia. Bueno, cada epidemia tiene unos 2 o 3 o 4 remedios que son los que, de la homeopatía, que son los que mejor funcionan. Eso sí lo puede tomar personas que no son pacientes de homeopatía, digamos que lo puede tomar cualquier persona, porque la homeopatía se caracteriza porque prácticamente no tiene efectos secundarios. Entonces, especialmente hay 2 remedios que en todo el mundo se están usando más. Uno se llama Brionia, que es una planta, y el otro se llama Gelsemium, que es otra planta. Los nombres que estoy diciendo, la homeopatía siempre usa los nombres científicos de las cosas. O sea, es el nombre en latín de la planta. El Gelsemium, por ejemplo, es el jazmín, pero convertido en remedio homeopático. El nombre científico es Gelsemium y es una variedad del jazmín amarillo que no es de Colombia, se encuentra en Estados Unidos, pero de ahí se saca el remedio, que es uno de los que se está usando en el COVID. De acuerdo a los síntomas se usa mejor el uno o el otro, pero no son los únicos 2 remedios que estamos usando. De acuerdo a los síntomas nos puede cambiar a un tercero, a un cuarto o a un quinto remedio, porque la homeopatía siempre es individual. No sé qué más me quiera preguntar. Doctor, y en cuanto a los niveles de la pandemia del COVID, tú me explicaste la vez pasada que yo vine, dijiste que se vivía como en 4, la pandemia sigue en 4 fases, ¿sí? Tú me decías que se puede utilizar en la fase 1, el que tú me diste a mí, que es lo que acabaste de hablar. Brionia. La Brionia. Y me dijiste que en el 2 podía haber utilizado el fósforo, me dijiste. Sí. Hay otros remedios de homeopatía como ese que se nombró, el fósforo, o hay uno que se llama arsénico con álbum, que son para casos más delicados, más graves, pero digamos que tienen que ser formulados por un médico homeópata. Sí, claro. O sea, de pronto uno puede recomendar el de los casos leves o casos iniciando síntomas, que son los 2 que ya nombré antes, la Brionia o el Gelsemium. Ya los demás sí toca que el médico le diga. Sí, tú me recomendaste el primero para prevención. Yo te pregunté y me dijiste, compra ese. Incluso hay un remedio de casos graves que no fue fácil de encontrar. No lo encontré yo. Lo encontró un médico de Canadá que es uno de los mejores homeópatas del mundo. Y lo han usado en algunos pacientes graves. Graves quiere decir ya pre-UCI o en la UCI. Y les ha ido bien.
Ok. Y el doctor es muy reconocido en Canadá. Claro, el doctor Andrés Seine, se escribe Seine, que es un gran homeópata de Canadá. Él fue él estudió la enfermedad, estudió los remedios de la homeopatía y él descubrió que ese es para los casos graves. No se ha usado mucho porque, vuelvo y repito, no hay homeópatas en las UCIs. Pero uno que otro, en Europa, por ejemplo, hubo uno que otro y se lo dejaron usar porque toca pedir permiso. Se lo dejaron usar. No podemos usarlo sin permiso, hay que pedir permiso. Se lo dejaron de usar en España o en Francia, donde hay bastantes homeópatas. Y hubo buenos casos de pacientes que llevaban muchos días en UCI, que no saturaban bien, que no tenían respuesta, que se estaban muriendo y se recuperaron. ¿Curará todos los casos? Seguramente que no, porque no hay nada que cure todo, ¿no? Ok, perfecto. Ahora, doctor, sí, pues ese es básicamente lo que yo quería preguntarte. Y, y bueno, y doctor, entonces aceptas tú en esa entrevista que pueda ser publicada para mis padres de familia y para uso educativo. Sí, claro que sí. Todo lo que hablé es de lo que pensamos los homeópatas de la salud, en parte lo que pensamos de esta pandemia. Y bueno, yo también le digo a la gente que a la pandemia hay que respetarla, pero no hay que tenerle miedo, porque el miedo nos enferma más. O sea, seguramente que muchos se van a contagiar. Yo tal vez me voy a contagiar, pero yo no tengo miedo. O sea, yo confío en mi nivel de salud, en mi buen estado de salud, y el gobierno sabe que es inevitable el contagio. Eso ya venía antes, doctor, de pronto el virus ya estaba antes y no nos habíamos dado cuenta o... No, el virus apareció en China, eso no hay ninguna duda, pero todavía no se sabe bien con absoluta certeza 100% si el virus hizo la mutación del murciélago al humano, como dicen, o fue creado en laboratorio, como muchos dicen. Eso no lo sabe y tal vez nunca lo vamos a saber. Sí, eso son especulaciones. Y doctor, y de pronto en tanto desaseo que hay en el mundo, porque si echa un hipoclorito y echa uno amonio cuaternario y hace todas esas cosas para no contagiarse, ¿no será que también todo eso vendría de tantas cosas que hacemos inadecuadamente con las basuras y que contaminamos pues el Bueno, medio sí. ambiente? ¿No No, será es que que por ahí está? sí, tiene razón, porque venga, le explico algo. La homeopatía forma parte de la medicina natural. ¿Qué quiere decir eso? O sea, todo lo que nosotros hacemos, los remedios nuestros son de la naturaleza. Y nosotros lo que hemos hecho es la observación de los seres humanos, cómo se enferman y cómo se sanan. O sea, estamos siguiendo las leyes de la naturaleza. No vamos en contra de la naturaleza. Entonces, cuando en el caso de la salud de los seres humanos, y además apoyamos a todo lo que sea que no vaya en contra de la naturaleza. Ir en contra de la naturaleza nos enferma. Por ejemplo, tirar la basura, contaminar los ríos, contaminar los mares, contaminar la atmósfera. Eso es ir en contra de la naturaleza. No es convivir con la naturaleza. Seguramente que todo eso ha influido. No, estoy totalmente de acuerdo. Ahora, doctor, muchas gracias porque es algo que yo tengo en teoría, yo reciclo todo, no boto nada y con eso hemos aprendido en el colegio muchas lecciones de vida y pues les hemos enseñado a los niños a que esto mismo lo hagan desde su casa porque hay que tener conciencia con esta pandemia, todas las cosas tienen que cambiar, cambiar la forma de cómo nos tratamos, de cómo nos amamos los unos a los otros. Exacto. Todo tiene que ser natural. O sea, natural en su forma de comer, natural en el aire que respire, natural en su ejercicio, porque el ser humano por naturaleza, o sea, el ser humano que no hace ejercicio está contra natura. ¿Sí? Entonces, uno debe observar la naturaleza y hacer las cosas que la naturaleza le dice que están bien y evitar las que están mal. Te voy a poner un ejemplo sencillo. A ver, de pronto algunos me van a controvertir. Los
los indígenas hacen las cosas por instinto. Cuando una indígena tiene un bebé, lo carga consigo casi como si fuera una mamá canguro y lo lleva ahí pegada a la teta casi todas las 24 horas y para todos lados lo va y duerme con el bebé hasta los 3, 4 años. Y eso que estoy diciendo lo hacen los indígenas de todas las culturas del mundo. O sea, que quitar al bebé de la cama el primer día que nace, eso es contra natura. No estamos siguiendo la naturaleza. Los simios y los orangutanes, que somos primates igual que ellos, hacen lo mismo. El primer año, los primeros meses de vida se pegan al bebé y a toda hora están con él. Eso es la naturaleza. El que saca al bebé de la cama y lo lleva a una cuna, incluso en otro cuarto, eso es contra natura. Eso fue una teoría de un pediatra gringo que se la inventó y todo el mundo le hizo caso. Y bueno, llevamos más de 60 años con esa teoría y la gente le sigue haciendo caso, pero no es seguir la naturaleza, es en contra de la naturaleza. Es un ejemplo sencillo de cómo en la vida cotidiana podemos o ir en contra de la naturaleza o a favor de la naturaleza. Ok, muy excelente, excelente ejemplo, y es muy natural como tú lo dices. Claro. Y bueno, que tenemos que respetar porque eso es una lección Por ejemplo, de mire, vida. la lactancia materna. Uh-huh. En los años 60, cuando salieron las leches de tarro, los visitadores médicos iban a donde los pediatras y le decían, mire, esto es mejor que la leche materna, tiene más hierro, tiene más calcio, magnesio, manganeso, la tenemos enriquecida. Y entonces muchos pediatras le hicieron caso. Aquí no, porque pues, las mamás en esa época ni iban al médico, pero estoy hablando de Estados Unidos, Europa. Y los pediatras le decían a la mamá, mire, dele leche de tarro, no le dé leche materna. Después ellos mismos pasaron 10, 15 años en ese error y ellos mismos se dieron cuenta del error tan grande. ¿Por qué? Porque la leche materna es natural y nada la supera. Y es más, la alimentación de leche materna, ojalá no sean, cuando yo estudié medicina se decían que eran 4 meses de exclusividad, después ya 6 meses, 9 meses, y hay países de Europa donde ya la promulgan que sea exclusiva por 1 o 2 años. Les voy a contar, el niño más gordo que yo he visto en toda mi vida, ya era obeso, tenía 2 años y solo tomaba leche materna, y nada más. Pero bueno, ese ya estaba enfermito. Entonces, es seguir la naturaleza. Eso es seguir la naturaleza. Y la leche que más se parece de la leche de cabra, dice que es la que más se asemeja a la leche materna por sus bondades que tiene. Hay leches que se parecen más que otras, ¿no? Ah, ok, vale. Bueno, doctor, entonces te agradezco mucho por esas aclaraciones. Yo sé que habrá muchas preguntas más de los padres de familia, las personas que van a escuchar esta entrevista y pues entrevista, conferencia, mejor dicho, de todo fue hoy en el día de hoy. De verdad que te agradezco mucho, doctor, y bueno, estaremos dejando el registro de donde podemos acceder a tu consultorio y agradecerte de verdad. Bueno, muchas gracias, y ahí ojalá en un año lo vamos a hacer la entrevista ya sin tapabocas y sin estas máscaras. Así va a ser, doctor, se lo aseguro que va a ser así. Sí, muchas gracias. Sí. Bueno, muchas gracias a ustedes también. Ok, sale. Colegio Campestre San Patricio, una experiencia hacia la excelencia.